¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí, libre soy en él. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo de Israel: El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: No queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: Está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y le repita lo que yo le mandé. A todo aquel que no haga caso de lo que este profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Aleluya, daré gracias a la divinidad de todo corazón. En la asamblea de quienes viven en rectitud, en la congregación. Grandes son las obras de la divinidad. Son dignas de estudio para quienes las aman. Su obra está llena de esplendor y majestad. Su benevolencia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y compasiva es la divinidad. Da alimento a quienes le aman. Para siempre se acuerda de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fidedignos son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención envió a su pueblo, para siempre ordenó su pacto. Santo y temible es su nombre.
El principio de la sabiduría es el temor de la divinidad, teniendo buen juicio quienes lo practican. Tu luz permanece para siempre. Gloria a la divinidad, creadora, redentora y consoladora, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quienes nosotros existimos. Y hay también un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos, todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió, al ofender la conciencia de las y les hermanas débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual le gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole:
cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que aquel hombre le diera un ataque y gritando con fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Este domingo me siento un poco lleno de varias emociones, ¿verdad? Alegre, nostálgico, cansado, pero también lleno de esperanza. Alegre me siento porque estamos conmemorando el legado de nuestro amado obispo, que para quienes le conocimos de cerca, ¿verdad? Y quizás en sus últimos días, fue una persona realmente de la quien podemos aprender y que, como decía Álvaro o dice, ¿verdad? Era una persona extremadamente avanzada a su tiempo, ¿verdad? Su pensamiento, su manera de ver este mundo, de ver el amor de Dios, era bastante adelantado a como nosotros a veces mismos lo comprendemos. Creo que era el más progresista de los progresistas, ¿verdad? Nostálgico porque ya no está con nosotros, ¿verdad? Porque nos perdimos de esa joya que la divinidad nos regaló, porque no están muchas de las personas que conocí cuando llegué a esta comunidad, ¿verdad? No está Álvaro, no está la doctora, no están muchas personas que me recibieron cuando yo conocí esta comunidad. Cansado porque esta semana sí fue bastante pesada para mí, ¿verdad? Pero lleno de esperanza porque cada domingo que estamos aquí en comunidad me llena de esperanza de saber que seguimos adelante, ¿verdad? De ver que todo esto lo hacemos juntos, ¿verdad? No es el trabajo de una persona. Cada servicio que realizamos es el trabajo de la comunidad y eso me llena de esperanza, ¿verdad? Que ya no es algo que depende exclusivamente de alguien, ¿verdad? El obispo ya no está con nosotros, ¿verdad? Y podríamos decir Álvaro se quedó al frente, pero nos quedamos nosotros con Álvaro. Álvaro se fue y nos quedamos con Nubia aquí al frente, ¿verdad? Y si la divinidad lo tiene así planeado, un día no va a estar Nubia y no estaré yo y estará alguien más. Y esta comunidad seguirá adelante, ¿verdad? Fíjense que las lecturas, si le pusimos atención, son lecturas, esta lectura específicamente del Evangelio, ¿verdad? Es un poco violenta, controversial, ¿verdad? Y cuando la leí decía esta liberación de los demonios, ¿verdad? Y la interpretación que muchos le podemos dar, ¿verdad? Hay personas que creen en este tipo de cosas, hay personas que son totalmente escépticas, aún dentro del cristianismo, ¿verdad? Y era un poco complicado, ¿verdad? Para mí iniciar la preparación de esta reflexión. Y mientras pensaba en eso, pensaba en lo que estábamos haciendo en la conmemoración del obispo, me puse a pensar que lo realmente importante de las reflexiones no es la calidad, ¿verdad?, del conocimiento que la persona que está aquí comparta, ¿verdad?, la profundidad de las palabras, ¿verdad? Eso no es lo realmente importante, ¿verdad? Creo que lo importante es la práctica que nosotros pongamos de lo que escuchamos cada domingo, ¿verdad? Si la persona que viene aquí, ¿verdad?, por muy preparada que sea, ¿verdad?, Álvaro, que es teólogo, de verdad que es totalmente grato escucharlo y enriquecer nuestro conocimiento. Pero si eso no pasa a nuestras obras, a nuestra manera de vivir, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y es lo mismo que venga a hablar cualquier persona que no tenga una preparación teológica que sí la tenga, ¿verdad? Porque no pasa más allá de escuchar esas palabras. Y pensando en eso, recordaba una anécdota que Álvaro nos ha contado varias veces, o no sé si algunos la han escuchado, ¿verdad? Que al obispo lo invitaron a una congregación, ¿verdad? Cuando él era el obispo de la iglesia anglicana episcopal de El Salvador. Una congregación de fuera de San Salvador lo invitó a predicar, ¿verdad?
Y como se imaginarán, llegó tarde, ¿verdad? Entonces el obispo tenía esa cualidad, ¿verdad? Que siempre llegaba tarde. Para los que, ¿verdad?, están como bastante ceñidos a ese tiempo, el obispo él no llegaba preocupado, ¿verdad? Él siempre llegaba tranquilo y decía, para Dios siempre todos estamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, llegó, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, preocupada, llegó, se paró al frente y les dijo, hermanos, Dios es amor. Amén. Y se volvió a sentar. Y la gente estaba atacada, ¿verdad?, por lo que había llegado a decir el obispo. Y fueron unas palabras sencillas que a veces estamos aburridos de escuchar, ¿verdad? Lo vemos pintados en las paredes de San Salvador, ¿verdad? Vemos a la gente con carteles a veces en las plazas con ese mensaje, ¿verdad? Pero si no somos conscientes de lo que ese mensaje dice y no lo vivimos, porque son palabras poderosas, ¿verdad? Y quizás ese es el mensaje principal que cada domingo debemos compartir en todas las iglesias, ¿verdad? No era algo sencillo, ¿verdad? Lo difícil es interiorizar ese mensaje y hacerlo. Y pensando en eso, yo no quería, digamos, entrar en esto, ¿verdad?, interpretación de que si existen este tipo de cosas. Lo que sí creo yo y que no quiero dejar a un lado es que Jesús en esta lectura y en esta situación, ¿verdad?, está presentando una situación y haciéndonos conscientes de este mundo espiritual, ¿verdad? Muchas personas han hecho la interpretación de que esto se puede interpretar, ¿verdad? Los endemoniados de las lecturas de los evangelios se pueden interpretar en la actualidad como personas con esquizofrenia, con personas con problemas mentales. Y en cierta medida puede ser una interpretación, ¿verdad? Pero no podemos negar también la existencia de este mundo espiritual, ¿verdad? Y cuando lo leía yo estaba tratando de entender, ¿verdad?, qué es lo que la divinidad nos quiere decir, ¿verdad?, en esta historia acompañada de las otras lecturas y siendo conscientes del tiempo litúrgico en el que estamos. Y me llamó la atención cómo inicia la descripción, ¿verdad? Porque dice que Jesús estaba en la sinagoga enseñándoles a la gente, ¿verdad? No había llegado a sentarse, él había llegado a enseñarles a la gente y que la gente estaba admirada de cómo él enseñaba la palabra porque no lo hacía como los demás líderes, como los otros maestros religiosos, sino que dice que lo hacía con autoridad. Esa es la palabra que ocupa para describir cómo Jesús enseñaba. Y entonces dije, ese era el factor diferenciador. ¿Qué tan importante es la autoridad, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere que Jesús enseñaba con autoridad? Y definitivamente se refería a la congruencia con la que Jesús hablaba, ¿verdad? Que sus palabras iban acompañadas de sus acciones. Eso es lo que le daba autoridad a Jesús de hablar, porque él era una persona congruente entre su discurso y su manera de vivir, y creo que es lo que mucho se critica en la actualidad a los líderes de las iglesias, ¿verdad? Mucha gente critica, ¿verdad?, de cómo los líderes a veces hablan desde el púlpito, ¿verdad?, pero su manera de vivir no refleja, ¿verdad? Y nos puede pasar a muchos, ¿verdad?, que a veces les hablamos a otros del evangelio, pero nuestra vida misma no es un reflejo. Y lo que nos va a dar autoridad es justamente eso. Entonces, lo primero que creo que entendí es que debemos ser conscientes, ¿verdad?, de que esa autoridad no es algo, ¿verdad?, porque a veces hemos entendido y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que hablamos una vez de la autoridad y dijimos, ¿verdad?, que esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros, ¿verdad? Y Dios nos da esa autoridad a todos. Y lo hace a través de su Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de ser congruentes. La congruencia no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Si somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y está en medio de esta comunidad, somos capaces de vivir en congruencia.
somos capaces de que la gente vea en nosotros la autoridad que vio en Jesús. Y cuando las otras personas vean esa congruencia en nuestra manera de vivir, creo que va a ser bien difícil que digan, no, es que Dios o la divinidad no está con las personas LGBT. Porque lo van a ver en la autoridad que la misma Espíritu Santo nos da. Si el Espíritu Santo está en nosotros y somos conscientes de ello, somos capaces de vivir de manera congruente. Y a veces nosotros podemos pensar que somos incapaces de ser buenas personas y estamos pidiendo a la divinidad, ayúdame, quítame esto, y pensamos que está fuera de nosotros la capacidad de ser mejores cristianos, mejores cristianas, mejores cristianas. Y estamos pidiéndole constantemente a la divinidad eso, ¿verdad? Y nuestra petición, ayúdame porque yo no puedo con esto. Pero realmente sí podemos, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y nos da esa capacidad de ser congruentes. El fruto del dominio propio, ¿verdad? Dicen las Escrituras. Entonces tenemos la capacidad de manifestar con nuestra manera de vivir autoridad, ¿verdad? Que la gente vea que somos una comunidad realmente diferente, no solo porque somos maricones y estamos aquí reunidos alabando a Dios, sino porque nuestra manera de vivir realmente es diferente, sin necesidad de que dejemos de ser personas LGBTQIA+. Somos personas LGBTQIA+, llenos de la autoridad que Jesús nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y esto me lleva a la siguiente parte, porque dice que en ese momento estaba una persona endemoniada, ¿verdad? Con un espíritu impuro, dice, ¿verdad? A la gente le gusta decir la palabra endemoniado. Pero dice ahí, lo dice como una persona con un espíritu impuro, y que este espíritu impuro reconoce a Jesús y le dice, le hace una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Que ¿por qué has venido aquí? ¿Para qué has venido, verdad? Has venido a destruirnos. Y aquí entonces yo dije, nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Que las personas endemoniadas son aquellas personas que de repente en las iglesias oran por ellos y les imponen mano y empiezan a echar espumas por la boca y que se quieren mover y hacen un gran show ahí, ¿verdad? Y pensamos que esas son las personas endemoniadas, ¿verdad? Pero realmente yo también veo en esta lectura una interpretación del mal que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Esos espíritus impuros pueden estar en nuestra vida, ¿verdad? Y no necesariamente lo tenemos que interpretar, ¿verdad? Como esa situación de un espíritu que nos posee y nos saca de sí, sino lo podemos interpretar también como aquellas cosas que están en nosotros que sabemos que son malas, ¿verdad? Nuestro mal carácter, ¿verdad? Nuestras adicciones, ¿verdad? Incluso nuestros miedos o nuestra propia comodidad para ser cristiano. Y yo lo interpretaba de esta manera porque yo creo que todos somos capaces de reconocer las cosas malas que hay en nosotros, nuestros defectos, nuestros demonios. Y cuando digo demonios, creo que hagamos esa amplia interpretación, ¿verdad? No lo hagamos reduccionista ni tan infantil, ¿verdad? De pensar en un espíritu adentro de nosotros, sino de la maldad que a veces hay en nosotros. Y esa maldad puede ser nuestra comodidad, ¿verdad? Y definitivamente si hacemos conciencia, ¿verdad?, de estas cosas malas que a veces le estamos pidiendo a la divinidad que nos ayude a superar, ¿verdad?, porque pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo. Si hacemos realmente conciencia, ¿verdad?, ahora de que tenemos ese Espíritu Santo en nosotros y que el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de ser congruentes, entonces somos capaces de reconocer que si seguimos a Jesús y si aceptamos vivir en esa congruencia, esas cosas malas en nosotros van a ser destruidas. Pero muchas veces están en nuestras vidas porque decidimos vivir de esa manera. Porque nos gusta a veces, esas cosas malas que hay en nosotros nos gustan. O porque por comodidad no queremos deshacernos de ellas, porque implica un esfuerzo de nuestra parte. Un esfuerzo que el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener.
pero que es más fácil decir, ay no, mejor le voy a pedir siguiendo la benignidad. Es más fácil seguir en una actitud de pedir algo externo que reconocer que yo tengo la capacidad de cambiar esa situación en mí. Pero mucho tiene que ver de la conciencia que tengamos de esta situación. Yo creo que muchas veces yo no tuve esa conciencia. Y esa ignorancia me llevaba a un ciclo vicioso, ¿verdad? De estar pidiendo y de pensar que las cosas tenían que pasar y no pasaban. Y a veces yo ponía mi esfuerzo, pero pensaba que mi esfuerzo no era la solución, sino que tenía que haber algo sobrenatural en mí que cambiara de una manera mágica mi vida, ¿verdad? Que la divinidad llegara con una varita mágica y de la noche a la mañana yo fuera una persona diferente. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si nosotros reconocemos a ese Espíritu Santo, esas cosas negativas en nosotros van a ser destruidas. La maldad conoce, ¿verdad?, el poder del amor que hay en nosotros. Y todos aquí tenemos esa capacidad. La primera lectura me encantó porque el mensaje, ¿verdad?, de la divinidad, Moisés le dice, diles que dentro de ustedes, uno como ustedes, va a salir un profeta. Y esas palabras se estaban cumpliendo en Jesús. Ese mensaje era un mensaje profético, ¿verdad?, de lo que iba a pasar en el pueblo de Israel, pero también es un mensaje profético para nosotros. Esto es lo que pidieron, dice la divinidad. ¿Y cuántos de nosotros realmente no anhelábamos tener un espacio donde personas como nosotros, ¿verdad?, compartiéramos la fe, hiciéramos comunidad y pudiéramos escucharnos los unos a los otros, ¿verdad?, como líderes, como personas que sabemos que somos un instrumento de la divinidad para compartir su mensaje? De aquí dice la divinidad que va a levantar a profetas para que den el mensaje de la divinidad. Y somos todos nosotros los que la divinidad quiere que compartamos ese mensaje con las demás personas. Lo que ella nos enseña aquí cada domingo es algo que tenemos que vivir, que nos va a dar la autoridad, ¿verdad?, de ser personas congruentes. Y que cuando la gente vea, se va a cuestionar si realmente solo somos un grupo de locos, de locas, ¿verdad?, aquí reunidos, fingiendo ser cristianos porque no nos aceptaron en otra iglesia, o si realmente tenemos una vida diferente, ¿verdad?, si vivimos con dignidad, esa dignidad que la divinidad nos ha dotado. Y incluso en la segunda lectura, ¿verdad?, también en la carta de los Corintios dice, es verdad que se dice que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha el orgullo, tanto que el amor edifica la comunidad. Y esto me recordó el primer razonamiento que había tenido yo, que les compartí. No se trata de conocimiento que tengamos, no se trata de las capacidades, no tenemos que ser todos teólogos o preparados o profesionales, ¿verdad? Porque eso dice aquí, hincha nuestro orgullo. Y a veces podemos poner eso de excusa para no servir, ¿verdad? Pero dice aquí la Escritura que es el amor, ¿verdad?, el que edifica la comunidad. Y esa capacidad de amar la tenemos todos. Y ese amor es el que nos ha hecho llegar hasta aquí, incluso después de la muerte del obispo, sin ningún cinco, sin tener el respaldo de ninguna institución. Es el amor que nosotros tenemos y hemos expresado en esta comunidad lo que nos ha traído aquí. Y ese amor es el que tenemos que seguir cultivando, ese amor es el que tenemos que seguir fomentando, es el que nos va a dar la autoridad de vivir en congruencia y el que nos va a ayudar a destruir esas cosas negativas en nosotros. No está fuera de nuestras capacidades, ¿verdad?, ser mejores personas. Esa autoridad ha sido delegada en nosotros y está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Libre en verdad, soy
de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia